La historia transcurre a finales de los años 80, un grupo de 32 jóvenes mexicanas son recibidas por una misteriosa y hermosa mujer llamada Concepción, quien es dueña de una finca de nombre La Encantada, con el propósito de entrenarlas para convertir a una de ellas en la próxima Miss México. Es ahí en donde conocemos a Dolores, la representante del estado de Guerrero. Ella viene de una familia de ganadoras de certámenes de belleza. Su madre inició a entrenarla desde muy pequeña. A los 12 años ya sabía caminar perfectamente en tacones y a los 15 entendió a quién debía ganarse para tratar de conseguir sus objetivos. Luego comenzaría a drogarse para soportar todo lo que significaba ser la favorita del presidente. Algunos años después, al sentir que la reemplazaban por mujeres más jóvenes, vio el concurso como su última oportunidad para continuar en la única vida que había aprendido a vivir. Por otro lado, se encuentra Concepción, la matriarca de La Encantada, o nombrada por su hermano, la mamá de Señorita México. Una mujer que tuvo que renunciar a sus propios deseos para vivir los de los demás. Vivió un romance en su juventud con una hermosa chica, pero su historia no tuvo un final feliz, pues su padre la obligó a casarse con alguien que no quería, solo para su propio beneficio. La primera noche en La Encantada, Dolores se reúne con algunas chicas para conocerse y fumar algo de marihuana. Después, cree que es buena idea ir a buscar algo de comida, y gracias a los efectos del cannabis, las chicas se devoran un pastel. Ellas se meten en problemas y terminan recibiendo un regaño de Concepción, sobre todo Dolores, quien al continuar con una expresión divertida, la matriarca le pide a su secretaria que se encargue de que no siga cometiendo errores. Y es ahí cuando Concepción comienza a notarla. Luisa le revisa sus pertenencias y le confisca las pastillas que encontró. Pero Dolores se las ingenia para conseguir más drogas con la maquillista que le asignaron. Más tarde, mientras les realizan una sesión de fotos a las participantes, Dolores empieza a sentirse mal y termina desmayándose. La maquillista le explica que sería muy grave quitarle las drogas, entonces, Concepción le pide que solo le dé las necesarias para mantenerla bien. Luego, ella entra a la habitación para verla, y lo hace con tanta ternura, como si quisiera protegerla de todo. Pasan algunos días, y el entrenamiento continúa de manera normal. Presentan a las concursantes a todo el país a través de los medios. Luego, Concepción reúne a las chicas que tienen más probabilidad de ganar la corona, y entre ellas está Dolores, por lo que las lleva a conocer a sus posibles patrocinadores. Pero Dolores prefiere observar el lugar y encuentra una fotografía de anteriores participantes. Le cuestiona a Concepción que cuántas de ellas habrán dejado su alma ahí. Ella le pide que se preocupe por ellos y no por ellas. Dolores cree que es una lástima, porque le parecen más interesantes ellas. Esa misma noche, la maquillista lleva a Dolores junto con un par de chicas hasta una cabaña para crear contenido XXX y así conseguir algo de dinero o drogas. Luego, llega el gobernador, quien pide quedarse a solas con Dolores y la chica de Chihuahua. Las obliga a tener relaciones con él y comienza a comportarse muy agresivo con la otra chica. Dolores intenta detenerlo, así que lo empuja con tanta fuerza que el hombre termina perdiendo la vida a causa de un golpe en la cabeza. Las chicas arrojan el cadáver al río. La profesora de cultura, quien vio lo que sucedió, habla con Dolores para que cuenten la verdad, pero al final deciden ayudarse entre todas, y así no descubran la muerte del gobernador. Días más tarde, el guardaespaldas del hombre acosa a las chicas para conseguir información de su paradero, ya que ellas fueron las últimas personas en verlo. Concepción las defiende y le pide al sujeto que no las moleste. Ella no sabe que el político está muerto y mucho menos que Dolores está involucrada. Solo quiere que su hermano se encargue de cualquier cosa que sea ajena al concurso. Luego, la maquillista tiene que huir de La Encantada, así que Dolores se queda sin algún suministro de drogas. Luisa, al ser una exadicta, quiere ayudar a Dolores con su síndrome de abstinencia, pero a cambio le pide que ponga todo su esfuerzo en ganar la corona. La mayoría considera que ella es la contendiente más fuerte, por lo que Dolores intenta mantenerse sobria, y más aún que consiguió el mejor patrocinador. Y así, ella retoma la fuerza que necesita para continuar, e intenta mantenerse lo más visible posible. Hace las cosas tan bien, que es seleccionada para participar en un video musical de una banda muy popular. Incluso, el dueño de una televisora quiere que logre entrar al corazón de todos los mexicanos, por lo que le propone a Concepción llevarla a la capital para que la entrevisten.
Todo parece ir muy bien, hasta que ve en las noticias como la familia del gobernador pide ayuda para encontrarlo. Esto hace que ella se ponga mal y sienta la necesidad de drogarse, por lo que busca desesperadamente algunas pastillas. Luisa, al verla así, la lleva hasta la enfermería. Concepción decide cuidar de ella esa noche. Dolores, quien ya se encuentra mejor, tiene interés en conocer la historia de Concepción, ya que siente que ambas son muy similares. Pero ella le pide que descanse, ya que al día siguiente se grabará el video musical. Las chicas se van con la banda, y más tarde, ella ayuda a una de sus compañeras a escapar de la encantada, lo cual provoca que decidan tomar medidas drásticas. Dolores termina alejada de las demás chicas, y cual princesa en un cuento de hadas, la encierran en la torre más alta. Al día siguiente, Dolores le cuenta a Concepción que su hermano las tiene amenazadas, y que no entiende por qué no puede estar junto a las demás chicas. Ella le dice que lo hace para protegerla, mientras intenta arreglar lo que sea que esté sucediendo ahí. Pero una vez que tenga la corona sobre la cabeza, ya nadie le podrá hacer daño, ni siquiera su hermano. Así que lo único que le queda es confiar en ella. Se le indica a la maestra de cultura que adecúe a Dolores para su entrevista en televisión. Ella aprovecha para cuestionarle el por qué le sigue la corriente a esa mujer, y Dolores le responde que ella es la única que las puede ayudar a salir vivas de ese problema. Llegó el día de ir a la capital. Dolores se encuentra muy emocionada al llegar. Concepción está feliz de mostrarle la habitación en donde se hospedará, le da unas indicaciones y se retira. Elena, quien también las acompaña, cree que no es buena idea que consuma drogas. Dolores le pide que la deje disfrutar el momento, porque no sabe si el día de mañana estará en la cárcel. Las chicas se suben a una limusina, en donde vemos que Dolores no para de sonreír. Ella está disfrutando completamente del viaje hacia el estudio de televisión. Dolores le confiesa a Concepción que ella siempre quiso ser alguien, pero ahora daría todo lo que fuera por no ser nadie, a lo que la matriarca le pide que no diga tonterías, ya que ella será la próxima señorita México. Dolores quiere saber si las reinas que ha coronado terminan siendo felices para siempre, pero ella no le responde porque se ven interrumpidas por las gotas de lluvia. Mientras preparan a Dolores en vestidores, Concepción se encuentra hablando con su hermano. Él le comparte que descubrieron el cuerpo del gobernador y que lo más probable es que alguien lo asesinó, por lo que está ideando un plan para que ellos puedan salir librados. Seguido de eso, inicia la entrevista de Dolores. Las preguntas y comportamientos machistas no se hacen esperar. Pero ella, con mucha seguridad, defiende sus ideales. El hermano de Concepción siente que Dolores es una bomba de tiempo, pero la matriarca le comparte que ella incluso podría llegar a ser la próxima Miss Universo, así que le pide que la deje en paz. Al finalizar la entrevista, las chicas se dirigen hacia una cena con un sujeto, pero Dolores tiene la intención de mostrarle las cosas que come en su tierra, y así terminan cenando en un puesto de tacos de mariscos. Concepción, quien no estaba muy convencida de faltar al evento, termina pasándola muy bien, le da las buenas noches a Dolores y entra a su habitación. Seguido de eso escucha como alguien toca la puerta, y es la futura señorita México, quien entra con una seguridad a la habitación, dispuesta a besarla. Pero es Concepción quien decide dar ese paso. Se besan con una intensidad que compensa el deseo que han sentido la una por la otra durante los últimos meses. Y ese beso se convierte en un escenario en donde dos mujeres en el año 1989, en la capital de México, se entregan para hacer el amor. Al día siguiente, el hermano de Concepción las descubre y muy molesto le pide que se apresure en salir. Regresan a la encantada, y luego llevan a Dolores a una habitación en donde se encuentran las chicas que estuvieron la noche de la muerte del gobernador. El hermano de Concepción le muestra un video en donde aparece el sujeto abusando de las chicas y se ve como Dolores lo empuja para finalmente quedar sin vida. Esto es debido a que en la cabaña había una cámara de video escondida grabando todo y encontraron el cassette. Él le pide que consiga a una nueva reina porque está dispuesto a entregarla, pero ella le dice que no, que va a dejar que Dolores gane el concurso y luego ellas dos se irán a vivir al extranjero, y él no las va a molestar, porque de lo contrario ella está dispuesta a exponer todas las cosas turbias que suceden ahí. Entonces el nuevo plan será entregar a su sobrino y decir que las otras dos chicas actuaron como sus cómplices. A Dolores la trasladan a otro lugar, en donde Concepción la recibe con mucho cariño.
Le promete que todo estará bien, solo tiene que esperar a ser coronada para que todo acabe. Ella le pregunta qué pasará con sus amigas, pero la matriarca confiesa que solo la puede salvar a ella. Por la noche, en un evento previo a la coronación, Dolores, abrumada por toda la situación, decide drogarse e intenta pasarla bien con las demás. Les hace saber que a ella no la van a comprar y que juntas van a salir de esto. Concepción la nota muy alterada, por lo que le dice que se tranquilice. La Miss le pide que baile con ella e intenta besarla frente a todos, por lo que Concepción la saca rápidamente del lugar. Dolores se encuentra muy mal por toda la situación y ya no puede más. Pero su amada le pide que resista. Luego, el hermano de Concepción sale con Dolores para hablar a solas. Él quiere que deje de hacer escándalos y que comience a comportarse. Ella le dice que si no lo hace, ¿qué va a pasar? ¿Acaso la va a violar como su amigo el gobernador? Él comienza a ser muy cruel con sus palabras, y Dolores le hace saber que ya está acostumbrada a todo eso, al machismo que vive desde siempre, a las personas que creen saber quién es mejor que ella misma. Añade que no quiere ser reina en un mundo en el que nunca le va a pertenecer. Está a punto de lanzarse al vacío. Él le pide que se detenga, y Dolores le responde que la que decide ahí es ella, no él. Y así, termina quitándose la vida. Todo parece ser un caos por lo que acaba de pasar. Concepción, quien se encuentra destrozada, está dispuesta a contar toda la verdad, pero Luisa le hace saber que si Dolores está muerta es por su cobardía, ya que ha permitido por años que su hermano ofrezca a las chicas como banquetes. Concepción intenta hacer que cancelen el evento, cosa que por nada va a suceder. Luego intenta contar la verdad de todo lo que hay detrás de un certamen de belleza, el lado que nadie quiere ver. Pero al parecer algo interfiere con la señal y no se le permite. Esto es debido a que su hermano ya estaba un paso adelante, consiguió una nueva reina y las otras dos chicas las inculpó por lo del gobernador. Al final, vemos a Concepción visitar la tumba de su señorita México.